Iniciamos la carta a los Gálatas, por eso quiero dejarte un poco de información, algunos datos que pudieran servirnos para que podamos entender mejor lo que el apóstol Pablo quiso escribirles a los Gálatas. Conforme vayamos leyendo y estudiando, entenderemos más del propósito que se tenía para con esta iglesia. El propósito es que lo que podamos ir hablando o comentando pueda ayudarte en el entendimiento de lo que la Escritura nos está diciendo. Esta carta es una joya, tiene una similitud con la carta a los romanos. Y esta carta a los Gálatas, muchas veces llamada la carta magna de la libertad cristiana. Martín Lutero se refirió a ella y dijo: el pequeño libro de Gálatas es mi carta, he dedicado mi vida a él, este libro es mi esposa. Juan Wesley encontró paz permanente en un sermón del libro de Gálatas. Y quiero dejarte algunas cosas. Primero, que como ya sabemos, el autor es el apóstol Pablo. Se cree que escribió esta carta después de terminar su primer viaje. ¿Cuándo se escribió? Hay algunas opiniones diferentes entre los historiadores en cuanto a la fecha en que se escribió. Pero por los temas que se tocan en esta carta, se cree que se escribió cerca del año 50, 49 o 50 aproximadamente. Va dirigida a las iglesias de Galacia. En el capítulo 1 y versículo 2 de esta carta dice: a las iglesias de Galacia. Como podemos mirar en este versículo, a diferencia de otras cartas que Pablo escribe, como las cartas a los Corintios que recientemente acabamos de leer, las cuales le escribe a una iglesia que estaba en una ciudad. Aquí le escribe a un grupo de iglesias de una región o de un país, en este caso el país de Galacia. Este es un grupo de iglesias que él había fundado, a los cuales él les escribe. En los tiempos de Pablo, Galacia era la región de Asia Menor. Y quiero entrar en unos detalles ahí de cómo o el por qué se escribe esta carta. Primero miramos que Pablo llega a Galacia y tiene mucho éxito en hablar del evangelio. Se fundan varias iglesias y los Gálatas fueron personas que aceptaron muy rápido el evangelio y lo hicieron de una manera maravillosa. Atendieron también a Pablo, que Pablo en el capítulo 4 y versículo 14 dice que le recibieron como a un ángel o como si se tratara de Cristo mismo. Pablo les presenta el evangelio de Jesucristo, la justificación por la fe, la salvación en Cristo es por la gracia y solamente por la fe, dice el apóstol Pablo, sin la necesidad de vivir bajo la ley o los rudimentos que la ley dejaba, que se le habían dado al pueblo de Israel. Los Gálatas creen y abrazan este evangelio que Pablo les ha anunciado. Lamentablemente Pablo se va y al poco tiempo que Pablo no está con ellos, algunos predicadores judíos o llamados judaizantes llegan a la región de Galacia. Ellos dicen algunas cosas como: Pablo no es apóstol, pues no estuvo con los 12 que caminaron con Cristo. Algo más, el mensaje de Pablo era diferente al de ellos, por lo tanto ellos decían: el mensaje de Pablo es falso. Y luego decían que si alguien aceptaba el evangelio tenía que convertirse primero al judaísmo. Ante estas y más situaciones, Pablo escribe esta carta a los Gálatas, ya que de la misma manera que había creído el evangelio que Pablo les anunciaba, así también prontamente se habían desviado. Es decir, ellos habían recibido el evangelio de una forma maravillosa, habían abrazado el evangelio que Pablo les anunciaba, el evangelio de la gracia. Pero lamentablemente, cuando entran estos judaizantes, pareciera que vuelve a hacer lo mismo. Abrazan también este otro evangelio o este falso evangelio. Y entonces Pablo les habla a ellos que por qué se habían desviado del verdadero evangelio. Los Gálatas estaban emocionados con el nuevo mensaje que les predicaban. Y Pablo dice en esta carta, en el capítulo 1 y versículo número 6, no hay otro evangelio. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo, para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren transgiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás?
Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Entonces, Pablo dice aquí que estos falsos predicadores que habían entrado decían que tenían que circuncidarse una vez más. Dice la historia que había una fiebre de circuncisión. Muchos estaban circuncidando. Cuando Pablo escribe esta carta, él toca algunos puntos. Primero, él defiende su apostolado. Dice que fue llamado por Jesucristo y por el Padre. Gálatas capítulo 1, en el versículo 1 dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. El apóstol Pablo escribe aquí defendiendo su apostolado, ya que ese es uno de los motivos de la carta. Y una vez más dice que fue llamado por Jesucristo y por el Padre. Pablo defiende las verdades de su doctrina. Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Les dice que su evangelio no es según hombre, es un evangelio que recibió por revelación de Jesucristo y les llama a vivir en el evangelio de la gracia. Y en el capítulo 2, versículo 21 dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O la versión lenguaje sencillo dice: no rechazo el amor de Dios, porque si Él nos aceptara solo porque obedecemos la ley, entonces de nada serviría que Cristo haya muerto. Pablo les llama a que vuelvan a vivir bajo esa gracia y no se metan en esclavitud una vez más bajo la ley. Y Pablo reconoce que ellos iban en algún momento bien. Gálatas 5:7 dice: ustedes corrían bien. ¿Quién les estorbó para no obedecer la verdad? Es tanto que lo que mira en ellos, que en el capítulo 3 y versículo 1 dice de la siguiente manera: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado. Y entonces Pablo les dice: ¿quién los fascinó? La NBI dice: Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado? Y la Nueva Traducción Viviente dice: ay Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? Él los miraba a ellos como dominados por los judaizantes que habían entrado. Y los llama a que ellos vivan o lleven una vida en el Espíritu. Porque Él les llama y les dice que no se puede llevar una vida bajo la ley en victoria. Que para que nosotros vivamos en victoria, tenemos que llevar una vida en el Espíritu. Y les invita a vivir una vez más en esa libertad. En el capítulo 5 y versículo 1 él dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es decir, no se vuelvan a meter a esclavitud. Ustedes ya el Señor los ha hecho libres, permanezcan en esa libertad. Y es asombroso porque en la mayoría de las cartas que Pablo escribe, normalmente se despide, les dice quiénes escriben, quiénes están ahí, les da un saludo, les dice cuánto les ama. Pero esta es una carta sin despedida. Los últimos dos versículos dicen de la siguiente manera: Gálatas capítulo 6, versículo 17. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y el último versículo dice: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén. Pareciera que Pablo está molesto por la situación que ellos están atravesando. Quiero invitarte a que, como lo hemos hecho en familia, podamos leer un capítulo diario de esta carta y que nos podamos reunir en familia, comentar y ser edificados en todo ello. Mi deseo es que podamos avanzar y crecer de una manera integral. Dios te bendiga.